Buenas noches, ¿cómo están? Aquí de regreso con ustedes a transmitir con algunos temas que yo creo que son convenientes platicarles. He estado un poquito desorganizado con el tema de las transmisiones, mucho trabajo, muchos temas ahí que he tenido que ir conciliando, pero ahí vamos muy bien con todo. Gracias por estarse conectando. No anuncié que iba a transmitir, tal vez por eso es que está un poquito lento el tema de que se empiece a juntar gente. Pero miren, quiero hablar, son como 3 o 4 temas que quisiera platicar con ustedes y dar mi punto de vista de las cosas que están pasando a nivel de política de Guatemala. Siempre tengo abierto el micrófono en TikTok para los que quieran participar, pero vamos a empezar con el tema del Congreso de la República. En el Congreso de la República sucedió un tema importante, interesante, que es bueno analizarlo. ¿Y qué es lo que hay que analizar? Recuérdense que estaba este tema de la ampliación presupuestaria. Era uno de los temas pendientes del gobierno de Bernardo Arévalo y lo están utilizando como un pretexto de que si se aprobara esta ampliación presupuestaria, pues van a mejorar ciertas cosas. Ojalá así sea. Se dio el tema de la ampliación presupuestaria. Yo creo que a mi punto de vista muy particular se hace un poquito contradictorio el tema de esta ampliación cuando el gobierno actual no ha logrado ejecutar el presupuesto que ya tenía aprobado. Entonces, nada nos va a garantizar a nosotros que con esta ampliación realmente van a poder hacer lo que nos están diciendo, que por qué necesitan la ampliación presupuestaria. La ampliación presupuestaria, como yo lo entiendo, es de que venimos con un presupuesto que tiene un tope, porque es un presupuesto del año 2022, y al tener el presupuesto, voy a poner un ejemplo, supongamos que el Ministerio de Educación tiene asignado, no voy a dar un dato exacto, pero pongamos que tiene 1,000 millones de quetzales asignado, no es eso, es mucho más, pero pongamos el ejemplo que tiene 1,000 millones de tope en el presupuesto dentro del presupuesto que viene del 2022. Y lo que está pasando es de que ha mejorado la recaudación y hay por ahí 14,000, 16,000 millones de quetzales de excedente que hay que asignar a diferentes entidades, diferentes ministerios, diferentes programas sociales, etcétera, etcétera. Y si no se daba la ampliación en cada uno de los rubros, pues no se podía asignar ese dinero. Esto es la explicación que yo entiendo que es como que la explicación técnica. Ahora, yo en lo particular no estoy de acuerdo en la ampliación del presupuesto. ¿Por qué? Esa es mi opinión. Para mí, yo soy una persona que creo que el Estado tiene que intervenir menos, tiene que ser más pequeño. Y yo hubiera querido oír de este gobierno o de cualquier gobierno de recortes al gasto del Estado en la función del Estado y ahí abrir las brechas de disponible de dinero y poder hacer esa situación. Porque lo que pasa es que este gobierno
al igual que todos los anteriores, Alejandro Yamatei se voló la barda en corrupción y todo, pero una de esas cuestiones que nos dejó malísimas Alejandro Yamatei fue que nos dejó aproximadamente 35,000 nuevos empleados públicos. O sea, se infló más el Estado, eso genera más gasto porque hay que pagarle salarios, prestaciones, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que este gobierno debería haber entrado con una estrategia diferente con el tema del manejo del dinero. Ahora ya se lo aprobaron y a ver qué pasa. Ahora, por aquí dice Edwin Morales Moscoso, dice, Lick, saludos, ¿usted está de acuerdo con el pacto de corruptos igual al crimen organizado? Dice este señor. Yo creo que ese discurso del tema del pacto de corruptos y todo, ya hemos hablado bastante de que está triado eso. La verdad es de que uno tiene que ser un crítico constructivo, no solo criticar por criticar. Y lo que dice Edwin es de que si uno no está hablando bien de Bernardo Arévalo y sus cuestiones, entonces uno es del pacto de corrupto. Y si uno habla a favor de Bernardo Arévalo, entonces la otra corruptela va a decir de que uno es chairo o cualquier cosa de esas. Miren, yo sinceramente, como ciudadano común de este país, yo quiero que Guatemala salga adelante. Yo no sé si va a ser con este gobierno, lo miro difícil porque es una partida de inútiles. Posiblemente se está topando el tema de la corrupción, ojalá así sea, pero que esto salga de algo productivo. ¿Qué pasó en el Congreso hace algunos días para esta aprobación? Pues hubo acuerdos políticos y pactaron. ¿Qué pasó? De los diputados de Vamos, 14 votaron a favor de la ampliación presupuestaria, de la UNE creo que votaron 10 o 12, o sea, hubo un desgarre de esas bancadas de oposición a favor del tema de la ampliación presupuestaria, y ahí es donde uno empieza a decir, ¿por qué pasó eso? Pues por ahí hemos estado escuchando comentarios, análisis de técnicos y dicen, bueno, miren, tal vez ahorita no hubo plata dentro del Congreso, llegaron maletines de dinero y todo, pero sí hubo algunos pactos y algunas situaciones ahí de que localmente el dinero va a llegar por medio de ONGs y COCODES y todas esas cuestiones. A las municipalidades obviamente les va a llegar más dinero porque si amplían el presupuesto, el porcentaje constitucional a las municipalidades les va a llegar más dinero. Aquí el tema es de que el Congreso tuvo un giro en el tema de las votaciones y ahí ya se fueron con el oficialismo varios diputados que al principio dijeron que no y después dijeron que sí. Tendríamos que ver cuál es el resultado de toda esta situación. En resumen, se dio la ampliación presupuestaria. Vamos a ver qué pasa con ese dineral que van a manejar. Por ahí había unas críticas de parte del ICEFI, que es un centro de pensamiento de estudios económicos, del cual también viene este actual ministro de Finanzas, se me olvida el nombre de ahorita del ministro de Finanzas, pero ese centro de pensamiento económico criticó algunos rubros de esa ampliación presupuestaria. Entonces, técnicamente, lo que se entiende es que hay deficiencias y que existe la posibilidad de que vaya a haber algún aprovechamiento económico o político de estas personas que aprobaron esto en el Congreso. Aquí un señor que se llama Diego Sursui. Aquí dice un montón de tonteras. Aquí dice que yo utilizo palabras vulgares. Pero bueno, ahí estamos abiertos a las críticas, don Diego Suarzui.
Éntrele usted como quiera. Aquí lo que hacemos es tratar de configurar las ideas y de transmitir situaciones que usted tal vez no escucha en otros lados, pero aquí estamos solventes con un montón de cosas que he venido trabajando yo durante estos 4 años que emito opinión. Ahora, les quiero hablar de un tema y me llama poderosamente la atención varias cosas. Pero voy a hablar de los Arzú en la política. Voy a hablar de Álvaro Arzú Escobar, que es el hijo del expresidente y del exalcalde Álvaro Arzú. Y por ahí yo les había dicho a ustedes que este diputado joven, es un político joven, creo que está rondando por los 39, 40 años, empezó hace 3 legislaturas a participar en política. Estuve revisando su currículum que está en la página del Congreso y básicamente tiene una preparación para ser político. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín y paren de contar. Eso es lo que él hizo a nivel universitario. Obviamente viene de una familia o de una casta de familia política. La herencia política de su papá, Álvaro Arzú, y es el líder ahora del Unionismo, que es un partido que viene en deterioro y en picada desde hace ya, pues desde la legislatura antepasada para acá. Y pues ahora solo metió un diputado. Y ahora, obviamente, con la alianza que hizo con Valor, por ahí entró una señora de apellido Palomo, Lucrecia de Palomo, y solo son ellos dos en la bancada unionista. Aquí viene el tema ese que yo les había comentado en algunas ocasiones, que estas herencias políticas se creen, si son buenas o malas, pues se cree que el tema de la herencia política surte algunos efectos buenos para ellos. Y yo soy contrario a esos temas porque he visto cuáles han sido los resultados de estos hijos de políticos tradicionales de Guatemala. Está Suri Ríos, hija de Efraín Ríos Montt. Yo creo que Efraín Ríos Montt, ante la crítica de todos esos temas del genocidio y toda la cuestión, pues el nivel político o lo que logró políticamente Efraín Ríos Montt, yo creo que nunca lo igualó su hija Suri Ríos, y yo creo que Suri Ríos ya murió políticamente hablando. Por ejemplo, Vinicio Cerezo, los hijos de Vinicio Cerezo no lograron despuntar, no lograron heredar esa línea o esa fuerza o esa popularidad política de este Vinicio Cerezo. No lograron despuntar esa herencia supuestamente política. No quiere decir de que ellos los vaya a impulsar hacia adelante. Si fueron buenos o malos los papás, pues eso ya la historia los ha juzgado. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, los hijos de Ramiro de León Carpio tampoco despuntaron en ese sentido. Su papá, Ramiro de León Carpio, yo les podría decir de que fue un político que supo manejarse, valga la redundancia, en el ámbito político. Y si ustedes se ponen a analizar, este Ramiro de León Carpio fue constituyente, fue presidente del Congreso de la República, fue de los primeros procuradores de los derechos humanos y fue presidente de la República. Obviamente en aquella ocasión electo por el Congreso de la República, después del Serranazo, los que se recuerden de eso, así fue. Él no estuvo en una elección popular para ser presidente, pero fue designado por el Congreso de la República, pero no se dio esa herencia política o esa herencia del poder político hacia sus hijos. Y así podemos enumerar algunos ejemplos más.
En este caso, Álvaro Arzú Escobar, él fue presidente del Congreso en la legislación antepasada, cuando Jimmy Morales era presidente de la República. Y Álvaro Arzú Escobar fue presidente del Congreso de la República porque no porque tuvieran una bancada grande, pero lo que pasa es de que se dio una alianza política entre Álvaro Arzú Irigoyen y Jimmy Morales. Eso fue lo que pasó. O sea, la comparsa de esa unión o estrategia política, imagínense ustedes, Álvaro Arzú con Jimmy Morales hicieron una alianza estratégica política, y dentro de esa alianza estrategia política era efectivamente poder colocar una de las piezas de Álvaro Arzú en el Congreso de la República con una bancada minoritaria, pero logró poner a su hijo de presidente del Congreso de la República durante 2 periodos dentro del Congreso. Estuvo 2 años consecutivos en el Congreso de la República. Recuérdense qué pasó en la época de Jimmy Morales. Yo tengo mis conceptos específicos de lo que pasó con Jimmy Morales, con el tema de CICIG, el tema del no grato, etcétera, etcétera. Pero obviamente ahí hubo una alianza específica entre Álvaro Arzú, papá, y Jimmy Morales. Entonces imagínense ustedes qué calidad de presidente o de político es este joven diputado Álvaro Arzú. Pues fue aliado de Jimmy Morales, o sea, fue aliado y fue comparsa de ese gobierno corruptazo. No más corrupto que el de Yamatei. Ese se voló todas las bardas de la corrupción. Pero Álvaro Arzú, hijo, fue aliado de Jimmy Morales. ¿Y por qué ha persistido durante estas 2 últimas legislaturas? Bueno, en la anterior a esta, creo que todavía logró tener como unos 4 diputados el unionismo, y ahora solo quedó él. ¿Y cuál es el bastión político de este Álvaro Arzú, hijo? Pues es la Municipalidad de Guatemala. Y nosotros, los que vivimos en la ciudad o en las periferias de la ciudad y que y utilizamos los servicios de la ciudad de Guatemala, pues sabemos, y a nivel nacional, sabemos que ese bastión del unionismo se maneja como un mini gobierno. El segundo puesto político más importante del país es la alcaldía de la ciudad de Guatemala. No más ni menos, tiene un presupuesto de 1,600 millones de quetzales. Y todos sabemos que en esa municipalidad hay corrupción. En los fideicomisos específicamente hay una corrupción impresionante. Y esa municipalidad de Guatemala ganó ahora alcalde de la ciudad por pinches 400 o 300 y pico de votos. En resumen, Álvaro Arzú, hijo, es una persona que ha pretendido permanecer en el ámbito político con esa herencia dada por su papá, esa alianza estratégica que lo elevó políticamente nada más y nada menos con Jimmy Morales. Y ahí pasó de todo. O sea, lo que todos sabemos que pasa en el Congreso de la República, compra de votos, corrupción, plazas fantasmas, todo eso, él avaló eso durante esos 2 periodos como presidente del Congreso de la República. Hay mucha gente que todavía dice, no, pero es que es hijo de Álvaro Arzú, y Álvaro Arzú, hay que reconocer, pues tuvo cierto prestigio como político. ¿Por qué? Porque permaneció en el ámbito político, subsistió, fue un presidente que quebró algunos esquemas de cómo manejar el gobierno o la cosa pública, pero también robó.
Y un ejemplo claro del robo que hizo Álvaro Arzú y todos sus compinches, óigase Fritz García Galón en el Ministerio de Comunicaciones y todo, fue esa carretera de Palín-Escuintla. Esa carretera que ahora está hecha a pedazos por otras circunstancias. Pero el robo de Álvaro Arzú fue el siguiente. Él dio en concesión una carretera que construyó con fondos del Estado de Guatemala. Se lo dio en concesión a una entidad mexicana para que la mantuviera durante 25 años y cobrara un peaje. Yo no estoy en desacuerdo en ese tipo de negocios públicos en el sentido de darle a un privado el mantenimiento de una carretera, que es importantísima, ese tramo de carretera hacia el sur. Yo no me opongo a eso, pero a lo que sí me opongo y en lo que yo estimo que fue uno de los grandes robos del gobierno de Álvaro Arzú y robó durante 25 años, es que es imposible que el Estado de Guatemala solo haya recibido 17 millones de quetzales por el peaje durante los 25 o 30 años que estuvo la concesión. Ahí no me cabe la menor duda que todos los años le pasaban su botín por haber dado esa prerrogativa, o sea, pues por haber hecho ese negocio tan inmoral, tan desigual a favor de nosotros los guatemaltecos. Porque yo sí estaba de acuerdo en pagar esos 15 quetzales y llegar rapidísimo a Escuintla. A eso yo no me opongo. Es más, yo quiero que regresemos a ese esquema, pero obviamente con una negociación favorable al Estado de Guatemala y por consecuencia a los ciudadanos de este país. Ahí hubo un robo inmesurable. Yo no sé cuántos millones de quetzales durante 25 años recibió Álvaro Arzú, papá, y por ende se benefició toda la familia Arzú por ese tema de esa mala concesión. Y después vino el corruptazo de Alejandro Yamatei y se une él para ganar votos para sus candidatos oficialistas. Mandó al carajo la concesión y ya miramos el problema que tenemos con esta carretera. Entonces, en resumen, los Arzú son una casta de políticos que son nocivos para Guatemala. Este Álvaro Arzú hijo es lo mismo, va en decadencia y el único bastión que tiene ya son los votos que gana a nivel central. Y yo le hago un llamado a todos los del Distrito Central y yo no me recuerdo ahorita si él entró por el Estado Nacional o por el Distrito Central del Departamento de Guatemala, pero ahí siguen manteniendo la corrupción en la Municipalidad de Guatemala. ¿Por qué tenemos que seguir teniendo vigencia y la gente no se recuerda? Es que, ¿cómo no se recuerdan ustedes que él cogobernó y fue parte de la alianza con este Jimmy Morales? Hicieron lo que se le dio la gana entre el Ejecutivo y el Congreso en esos 2 años en que este joven político fue presidente del Congreso de la República. Y fue exclusivamente presidente 2 años porque el papá hizo una alianza con Jimmy Morales. Entonces, ¿de qué estamos hablando diferente de este Arzú? De nada. ¿Es nuestro enemigo? Sí es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque esa continuidad perversa de esa herencia política que no ha hecho absolutamente nada favorable para el país, se quiere perpetuar y quiere seguir en el Congreso de la República. Ahora lo escuchamos con esos discursos de oposición, le alega al presidente del Congreso, en donde dice, mire, que no les da la palabra y que pongo una queja formal en contra suya. Y él hizo lo mismo. O sea, aquí poner a Alan Rodríguez y a Álvaro Arzú hijo, solo pongan que este es de origen sololateco y este es capitalino de una élite económica poderosa, pero son la misma porquería. Y ahí es donde
vuelvo a retomar este tema de identificar a nuestros enemigos comunes a nosotros como ciudadanos. Ahora, miramos esta pugna que está entre estos dos hermanos, que está Álvaro Arzú Escobar, que es hijo de padre, o sea, es del mismo padre que Roberto Arzú. Y Roberto Arzú ahora se pinta como alejado, peleado con su medio hermano. Yo he oído por personas que conocen de la familia esta que sí están peleados, y están peleados por temas de plata, peleados por temas de legado económico, de la herencia que pudo haber dejado el papá, y que, bueno, de todas las perversidades, algunos temas empresariales por ahí, pero Álvaro Arzú, se aprovechó económicamente de este país. Eso no hay que perderlo de vista. Son de la misma clase política. Y Roberto Arzú ahora se pinta como un político nuevo, renovado, parece que está haciendo ahí su partido político, cosa que no me opongo. Yo creo que es buenísimo que existan nuevos partidos políticos, pero me da risa. Yo escuché un fragmento de su participación ayer que transmitió y dice que no va a aceptar a nadie que ya haya sido diputado, alcalde y todo. ¿Y qué es él? ¿Qué es Roberto Arzú? Viene de esa línea, de esa herencia política. Un tipo neófito, no tiene preparación. De muchos he sabido, empresario fracasado, hizo pedazos sociedades. De la sociedad que él, ¿cómo se llama? Dice que fue fundador. Sí, fue fundador del Grupo Futeca, pero a él lo aislaron por su mala actitud empresarial. Ahí fue demandado, las empresas que él manejó, demandados por no pagar prestaciones laborales a los empleados. Él dice que fue alcohólico. Bueno, pobrecito, porque esa sí es una enfermedad y qué bueno que se curó, pero que realmente hable de su rehabilitación de todas esas personas que él dañó económicamente como empleador, como socio, personas que les quedó debiendo dinero. Eso es una tacha para él, para estar en el imaginario político de este país. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nos tenemos que cuidar de esas amenazas. O sea, estos enemigos nos aparecen por todos lados. Y fíjense que dice cosas que no son razonables. Las cosas que no son razonables estando en el ámbito político se llama demagogia. Y esa demagogia se traduce en decir tonteras para ganar adeptos o personas, seguidores, o llamar la atención. Solo hay una cosa que me parece una buena idea, y es eso de los 200, de que el gobierno debería de promover, cancelar la circulación de los billetes de 200 quetzales y poner un plazo para que la gente que tiene los 200 quetzales los deposite en sus bancos o los entregue en el Banco de Guatemala para que sean sustituidos por otras monedas de denominación. Y ahí se podría detectar si hay gente de la corrupción que tiene encaletado ese dinero. Ahí se cacha. Esa es una buena idea. Yo creo que es innovadora y que hay que irle dando más o menos una forma. Yo creo que se puede hacer. Pero Roberto Arzú, como es neófito, o sea, él no tiene ninguna carrera. Y creo que apenas ha de haber sacado el bachillerato o compró el título de bachiller. Lo que yo les quiero decir es que él habla recurrentemente por ciertos temas. Y demagógicamente dice que a los políticos corruptos hay que aplicarles la pena de muerte. Eso pasa en algunos países asiáticos porque tienen la legislación para poderlo hacer y mandar al paredón o a la silla eléctrica o a la inyección letal a los funcionarios corruptos.
Eso está bien, ahí va bien la cosa. Pero lo que pasa es de que el concepto de la pena de muerte en nuestro país solo se